multa de tránsito para imponer forzosamente la prisión preventiva al imputado por conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, con resultado de lesiones graves, gravísimas o muerte. Oficio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en virtud del cual se pronuncia con respecto a la solicitud de fiscalizar medidas de mitigación debido a la falta de conectividad en distintos sectores de la región del Libertador General Bernardo Higgins. Oficio del Ministerio de Hacienda, por el cual señala que la situación de pago de los proveedores del gobierno regional del Biobío no son de su competencia, sino del referido gobierno regional. Oficio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por el cual da respuesta a solicitud de fiscalizar e informar sobre el servicio subsidiado de transporte marítimo correspondiente al trayecto Isla Maillén, Estero, Muelle, Paredes, Chinquihue, dada la fuerte alza del valor del pasaje del trayecto. Oficio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por el cual se da respuesta a solicitud de información sobre el servicio marítimo de los pasajeros de Isla Santa María. Se remite decreto afecto número 12 de 5 de marzo de 2024 y decreto exento número 5723 de 11 de diciembre de 2024, ambos del citado ministerio, mediante el cual se aprobó el contrato de otorgamiento de subsidio a la prestación del servicio de transporte público marítimo de pasajeros y de carga de la Isla Santa María y su prórroga suscrita entre el citado ministerio y la empresa de transportes Puelche. Oficio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que responde requerimiento para informar a esta comisión sobre una fecha estimada de pago por los servicios rurales de transporte público subsidiados prestados por la sociedad Aro Naiman Limitada en los tramos Alqui, Inicio Leutepu, Rampa Tranqui, Pasarela Centinela, Nepué, Cuesta Santana, Rampa Tranqui de la Isla Tranqui, además de la fecha estimada de la entrega del documento que adjudica el nuevo periodo de licitación de 3 años y su fecha estimada de inicio. Asimismo, se informa sobre la fecha estimada de pago por los servicios de transporte escolar prestados durante diciembre de 2024. Oficio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por el cual informa que deriva oficio de la Comisión al Ministerio de Obras Públicas, en el cual se solicita ordenar se dejen sin efecto las multas cursadas en la plaza de peaje de Nacimiento. Oficio del Ministerio de Obras Públicas, mediante el cual informa sobre el estado de las líneas de agua potable y la planificación ante el crecimiento urbano en la zona, especialmente en el perímetro de Quilín a Camino Agrícola entre Ezequiel Fernández y Pedro de Valdivia, así como de la población Vicuña Maquena Sur de la comuna de Macul. Oficio del Ministerio de Obras Públicas, por el cual se informa sobre compromisos adquiridos entre el nivel central de la Dirección de Obras Hidráulicas y los trabajadores de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, resolviendo crear una mesa de trabajo destinada a abordar las inquietudes y denuncias manifestadas en la declaración de los funcionarios con el objeto de analizar, esclarecer y resolver de manera fundada las materias en cuestión. Oficio del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección de Vialidad, sobre la fiscalización a los caminos y rutas de la provincia del Cardenal Caro debido al aislamiento que presentan algunos sectores. Oficio del Ministerio de Obras Públicas, con respuesta de la Superintendencia de Servicios Sanitarios sobre la situación que afectaría a vecinos de la población San Gregorio, comuna de La Granja, debido a problemas con el servicio de recolección de aguas servidas. Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Diputado, diputada, se ofrece la palabra sobre la lectura de la cuenta. Diputado Romero, tiene usted la palabra. El micrófono, por favor, diputado. Dijo algo sobre la Isla Santa María. Yo no sé si eso tiene relación con una solicitud que yo vengo haciendo meses, en que nos llegue copia del contrato que tiene la empresa con la autoridad regional de la Isla Santa María. Entonces, si fuera así, me gustaría que me entregaran una copia de ese contrato, por favor. Lo vamos a hacer, diputado, lo vamos a entregar al chat. Ahora lo vamos a ingresar al chat que tenemos perfecto. de la comisión. Perfecto. Okay. ¿Y vamos a tener puntos varios? O... Así es, sí, hay puntos varios. Ya. Sí, era esto con respecto a la cuenta. De la cuenta, sí. Gracias. Ya. Gracias, diputado Romero. Se ofrece la palabra. No hay más palabras solicitadas con respecto a la cuenta. Ahora vamos a puntos varios. Los demás varios, diputado Fernando Borges, tiene usted la palabra. Luego el diputado Buiño, luego el diputado Romero. Gracias, presidente. Mire, me gustaría que pudiéramos solicitar un oficio a la Dirección Nacional o Regional de Vialidad
sobre un proyecto de la comuna de Ancú, específicamente del sector de Guabún, por una pavimentación que se debería realizar. Son 10 kilómetros, el camino ya está habilitado para iniciar el proceso, pero no tenemos la certeza de cuándo va a ser licitado, cuál va a ser la empresa que va a realizar el trabajo, y tampoco tenemos la confirmación de cuándo se iniciarían este proceso de pavimentación. Son 10 kilómetros, estimado presidente, que la comunidad está muy expectante de que se cumpla con eso, porque también habían recursos involucrados, y ellos lo que han hecho inéditamente, que se han puesto de acuerdo varios sectores de la comuna de Ancú, donde han priorizado los caminos, y en esta priorización está Guabún, y lo que necesitamos saber es la certeza de cuándo se inicia la pavimentación, qué empresa y cuántos van a ser los recursos que se van a ser involucrados en este proyecto. También en el mismo sector hay una APR de agua potable rural que tiene que ver también con el Ministerio de Obras Públicas, y que los vecinos quieren ver la posibilidad de tener un sector de pozo donde hay más afluencia de agua para poder dar más servicios a otros vecinos en el sector, y en eso es lo que pretendemos también, que se nos haga un oficio ahí a obras hidráulicas. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Fernando Borges. Entonces, acuerdo de la comisión para enviar ambos oficios al MOP. ¿De acuerdo? Sí, hay acuerdo. Okay. Gracias, diputado. Diputado Bogueño. Hay el micrófono. Gracias, presidente. Quiero solicitar a esta comisión, por su intermedio, el poder citar a dirigentes de la Junta de Vecinos de Santa Clarisa, Valdebenito Alto, Valdebenito Bajo, El Pino, Santa Inés, Santa Silvina, El Parral, Media Luna. Ellos son de la comuna de Las Cabras, han estado bastante complicados por lo que tiene que ver con la carretera de las frutas, y necesitan poder exponer un tema que ya lo hemos visto acá en esta comisión, y poder revisar cuáles son los avances con respecto a esta carretera en materia de seguridad vial. Hay que mejorar las caleteras y los accesos también alternativos, y es por eso que pudieran exponer y poder solicitar que nos reciban. Gracias, diputado. Entonces, a través de la Secretaría, para que veamos en la tabla cuándo se podrían invitar. Sí, Vamos para que... ¿Sí? Sí, pero primero para que también a través de Secretaría... La disposición que tenga la... Con micrófono, por favor, señor secretario. Sí, vamos a hacer la invitación en una sesión a definir, entonces de acuerdo a las prioridades que tenga la comisión, porque tiene prioridades de tipo legislativa importantes. Tenemos dos proyectos, uno con suma, otro con simple urgencia, de manera que hay que abocarse primero al tratamiento de los proyectos y luego a la... Sí. Sí, lo importante es escuchar a la comunidad para que... Sí, así que estoy muy de acuerdo yo también, sobre todo un tema tan relevante de la ruta de la fruta. Lo vamos a agendar, presidente. Además, presidente, quiero exponer un tema que les aqueja a los vecinos de Lolol. Este es el sector La Palma, donde hay 11 familias que nos exponen sobre la inundación en este sector, que tiene que ver con la construcción del canal Convento Viejo. Las viviendas han sido afectadas, la calidad de vida de las personas. Hay que ir revisando, fiscalizando este canal que cruza por detrás de los sitios de ellos. Históricamente esta vivienda ha estado construida en este lugar, sin embargo todos los años se inundan. Hay que ir revisando el cauce del agua, el por qué no se ha podido revisar antes esta complicación, y es por eso que solicitamos que esta comisión se pueda oficiar al Ministerio de Obras Públicas, a la concesionaria, para atender esta problemática que los vecinos de Lolol nos están, digamos, indicando. Voy a ingresar acá también la carta de presentación, y esperemos también que tengamos un oficio a quienes correspondan. Ok, entonces de acuerdo de miembro enviar el oficio y acompañando el documento al MOP. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, gracias, diputado. Diputado Leonidas Romero tiene la palabra. Puntos varios también. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a don Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Gracias por acompañarnos, ministro.
En la semana distrital recibí en mi oficina parlamentaria, presidente, a dirigente de una agrupación de empresas de transporte del Biobío, transporte pasajero. Es una organización que representa la línea de transporte público tradicional en el Gran Concepción metropolitano. Entre las líneas asociadas está la más antigua del país, operando desde el año 1931, y la primera en incorporar buses de alto estándar en el Gran Concepción. Nuestra asociación, según ello, se caracteriza por su compromiso con la excelencia en la operación de servicio de transporte público orientado a la satisfacción del usuario. En concreto, presidente, me solicitaron dos gestiones. La primera, y lo conversé con el señor ministro, ver la posibilidad que él lo reciba en alguna fecha que él estime conveniente, y ellos han solicitado, según me comentaba, en muchas oportunidades que el señor ministro lo reciba, pero no han tenido la oportunidad de conversar con él. Y la segunda, presidente, y tengo acá el listado de los tres dirigentes que me pidieron que solicitara que esta comisión lo recibiera en una fecha contemplada acá cuando haya un tiempo. Me refiero a don Francisco Castillo Loyola, que es el presidente de la Asociación Gremial de Transporte de Pasajeros, a don Gerardo Alberto Concha, que es el asesor jurídico, y don Augusto César Parra Ahumada, que es asesor. Le voy a entregar por su intermedio, presidente, al señor secretario, el listado para que cuando se estime conveniente se puedan invitar a estos tres dirigentes. ¿Ah? He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. ¿Hay acuerdo entonces la comisión para la solicitud de oficio? Acordado. Diputado Cosme Mellado tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, está pendiente todavía, más allá del acuerdo que se ha tomado ya en 2 ocasiones, la visita de la ministra de Obras Públicas a la región de O'Higgins. Me gustaría que se reiterara, de acuerdo a la agenda de la ministra, para que vaya esta actividad relacionada con la ruta I-45, relacionada con el paso a las damas y que tiene que ver con eventual paso fronterizo que ojalá se le dé una respuesta pronto de la visita que está esperando la comunidad. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Sabemos que hay un compromiso por parte de la comisión y, por tanto, ese compromiso se va a cumplir y, como bien me dice internamente el secretario, se están haciendo las gestiones para que la ministra nos dé una fecha para poder sesionar en su región. Diputado René Alinco. Gracias, señor presidente. No, yo quería solicitar a la comisión que podamos oficiar al ministerio referente a la situación que está sucediendo hace bastante tiempo, años diría yo, que son los accidentes de los buses. Hay un denominador común, buses de segundo piso, o no sé cómo se llamarán técnicamente. Entonces yo creo que algo está fallando acá. No sé si la calidad de los buses, no sé, o bueno, las carreteras no están muy bien, que digamos, en muchas partes, pero me asalta la duda, extraoficialmente, yo le puedo decir que un tiempo yo fui presidente de esta comisión, periodo anterior, y... ¿Estamos, que me desconcentra? ¿Empiezo de nuevo o no? No, entonces la idea era solicitar información fidedigna, detallada al Ministerio, por qué los accidentes suceden principalmente en buses de segundo piso. Algo está fallando, Eso no es normal que siempre sean este tipo de buses con esas características que se producen graves accidentes. Siempre se da vuelta un bus de segundo piso y los resultados son fatales. Le decía que yo fui presidente de esta comisión y extraoficialmente hace un par de años atrás me llegó una información, señor presidente, de que la construcción o sea, estos buses son comprados extraoficialmente, se compran en determinada fábrica, Brasil, por ahí, o se traen de otro lado, ¿cierto? Pero después que se compran los buses, si no es en el mismo Brasil, es un país cercano, digamos, les colocan el segundo piso.
No sé si es el nombre del segundo piso, no sé, pero... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que obviamente el vehículo viene fabricado para un piso y se le hace, digamos, un agregadito, como decimos en la construcción. Y después la pintura tapa. La pintura del yeso, etcétera, la masilla. Entonces yo quisiera ver si eso es efectivo, porque no es posible que siga muriendo gente con este tipo de ¿cómo se llama?, de vehículos. Y es gente trabajadora. ¿Quiénes viajan en los buses? No viajan los empresarios de la locomoción. Algunos parlamentarios viajamos, pero no todos tampoco. Entonces, está afectando a los jóvenes estudiantes, a los trabajadores. Seguramente estos buses están planificados para andar en la ciudad. Se me ocurre a mí. Y eso es lo que tenemos que verificar. Porque por sobre las utilidades, aquí termino, por sobre las utilidades que pueda tener cualquier empresa de transporte que es legítimo, está la vida de los chilenos y chilenas. Si es posible. Así es, diputado Alinco, es un tema bastante preocupante que ya ha costado la vida de compatriotas y muchas vidas, efectivamente, así que en virtud de su solicitud vamos a pedirle acuerdo a la comisión para poder oficiar. ¿Habría acuerdo? Sí, absolutamente. Acordado. Se ofrece la palabra. Estaríamos. Estimados colegas, en mi calidad de presidente, el día de hoy quiero pedir la renuncia, agradeciendo por supuesto todo el trabajo que hemos realizado durante este tiempo. Así que para que quede constancia, señor secretario. Presente su renuncia entonces a contar de esta fecha, ¿cierto? Sí. Ya. Muchas gracias. La renuncia, presidente, a contar de esta fecha. Perfecto. Entonces, para pasar a los siguientes temas de la tabla, tenemos el honor de recibir al señor ministro de Transporte y Telecomunicaciones, don Juan Carlos Muñoz Abogair, que le acompaña es don Felipe González, asesor legislativo, y al presidente de la empresa de ferrocarriles del Estado, señor Eric Martín González, en razón de las graves acusaciones sobre el tren rápido. De F además asiste José Solorza, gerente general, Alex Farfán, gerente de comunicaciones y comunidades, Miguel Ursúa, gerente de división de gestión de infraestructura, y María Constanza Villalobos, gerente general. Perfecto, así que le damos la cordial bienvenida también al directorio, en este caso de la empresa Ferrocarriles del Estado, y también al señor ministro que nos acompaña el día de hoy. El motivo de esta citación es precisamente por las denuncias que nos han llegado como comisión por el tema de las constantes fallas en el servicio de, en este caso, del tren que va en dirección Chillán a Santiago, el cual en hartos casos también se dice que hay una falta por parte de la empresa de ferrocarriles del Estado, atentando incluso en el sentido de afectando a los consumidores de este servicio por reemplazar el servicio de tren en buses, por problemas que han tenido en el transcurso o en el andar de este nuevo servicio. Así que por este motivo le damos la cordial bienvenida a don Eric Martín para que nos pueda exponer cuáles han sido los problemas que ha tenido en este caso este servicio, ¿verdad? Que con tanta expectativa, de hecho me acuerdo que acompañamos en el lanzamiento, nos vinimos desde Santiago hasta Chillán, conociendo el funcionamiento y generando también no solamente expectativa de la región que represento, sino que también en todo el trayecto que este tren funciona. Así que don Eric, muy bienvenido a la Comisión de Transporte. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio a todos los miembros de la comisión. Quisiera contarles primero de que me acompaña el gerente general de la compañía, que es el señor José Solorza, también la señora Constanza Villalobos, que es la gerente general de F Central,
Yo enseguida voy a explicar un poco la estructura de la empresa y ahí vamos a ver la distribución y las obligaciones y las responsabilidades, ¿no? Al señor Miguel Ursúa, que es el gerente de infraestructura de la empresa, y al señor Alex Farfán, que es nuestro gerente de comunicación y comunidades. Entonces, si me lo permite, presidente, yo voy a exponer una introducción de cómo es la compañía, algunos términos generales, y después para que cada uno de esos, particularmente la gerente general de Eje Central y después el gerente de infraestructura, nos pueda explicar en detalle los temas, que son realmente los que más saben ellos que yo. Sí, por supuesto, si gustan, de hecho pueden tomar ubicación para perfecto. que estén acá también en los respectivos puestos. Acá y por allá está. Perfecto, entonces vamos a dar inicio a la presentación, si lo permite, señor presidente, respecto de... en temas centrales, digamos, o una descripción general de la compañía, se ordena a través de una matriz con 4 filiales operativas. La distinción importante que demostrar acá es que la matriz es la encargada de hacer los grandes proyectos, ¿no? Es la que es, digamos, la administradora de la red de infraestructura y también se hace cargo del mantenimiento, y ahí entonces está nuestro colega Miguel Ursúa, quien prontamente se va a referir a esos temas. Y respecto a las filiales son las que operan, y por lo tanto su obligación o su responsabilidad tiene que ver entonces precisamente con el manejo de los trenes, ¿no? En términos de recursos humanos y su operación y mantenimiento, también de los pasajeros en términos de los servicios, a qué hora se dan, administrar por lo tanto nuestras tripulaciones para dar esos servicios, y esas son las principales obligaciones de las filiales. Hacer mantenimientos menores de particularmente las estaciones, ¿no? Pero los proyectos grandes lo hace la matriz, y en ese sentido, describir ahí aparece de alguna forma en grandes títulos, los 2.311 kilómetros de vías tiene que ver con toda la infraestructura que va desde Valparaíso, ¿no? hasta Puerto Montt, y en algunos casos se contabiliza también, por eso hablamos de vías, cuando hay doble vía, que es de Santiago a San Fernando, contamos, por decirlo así, por 2, ¿no? Más los ramales, la conexión hacia Concepción, Coronel, en fin, todo eso también está en ese 2.311 kilómetros. También mostrar, ahí están las filiales puestas, ¿no? Es la extensión, como verán, en Eje Central, es la que más kilometraje tiene, y por lo tanto esta Eje Central va desde Santiago, ¿no? hasta Chillán, de donde vamos a concentrar entonces nuestra presentación. Pero destacar entonces que el trabajo central de las filiales es la operación. Respecto a lo específico que se nos consultó, que respecto al proyecto Chillán Alameda, esas son las condiciones generales del proyecto, ¿no? Son 150 millones de dólares de inversión, donde se concentra básicamente en el material rodante, que son los 6 trenes, y en el arreglo de estaciones, más un talleres y cocheras, que tiene que ver con las inversiones mayores. El caso de los talleres y cocheras, en particular, tiene que ver también con la distribución física que se hacen de los trenes. Hoy día los talleres están más bien concentrados en Santiago, y por lo tanto un término de costo de operación significa mover los trenes hasta Santiago para su mantenimiento. Por eso que hacemos ahora en el otro extremo, que sería Chillán, esa operación. También mencionar entonces que el proyecto en su conjunto tiene que ver con material rodante, el arreglo de 12 estaciones, que son las 12 estaciones que van de Chillán hasta Santiago, y de este talleres y cocheras para este proyecto, ¿no? El proyecto está considerado, como lo vemos ahí, el 2020 parte con la adjudicación del proyecto de los trenes, y está proyectado a terminar el 2026, que es ya con la entrega definitiva de las estaciones. Entonces, lo que ha pasado hasta ahora, y ahí me concentro en el tema de estos 3 capítulos, material rodante, el tema de las estaciones y las cocheras. El proyecto completo, esas 3 partes, termina el 2026, y nosotros el 2023, ¿no? fue cuando ya recibimos los trenes y por lo tanto los pusimos en operación. Pero todavía con la ausencia o falta completar el arreglo de las estaciones y el tema de
cochera. Señalar que en el caso de las estaciones, algunas son, en el caso particularmente de Curicó, es una recuperación completa porque esa estación se vino abajo hace varios años atrás con los terremotos del 2010 y en otros casos son más bien mejoras de las condiciones, donde un tema central para nosotros fue el cómo mejorábamos la capilaridad, es decir, no tan solo hacia adentro de la estación y los servicios que damos, sino que cómo se conecta con el tráfico, con el transporte público de la ciudad. Y por lo tanto, dejar solamente señalado en esta primera parte de la presentación que el proyecto se compone de estas tres componentes: material rodante, que ya está en uso, las estaciones que se están preparando y el taller y cochera, que precisamente ocurre en Chillán, ya se está construyendo y esperamos, por cierto, hacia fin del 25, mitad del primer trimestre del 26, poder quizá inaugurar esa instalación. Ahora dejaré a nuestra gerente de F Central para que nos cuente ha sido convocado. Acá. Muy bienvenida a la comisión. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente. Por intermedio suyo, saludo a todos los participantes e integrantes de la comisión y a los invitados. Primero que todo, comentarles que acá podemos ver la evolución que ha tenido el servicio Chillán Alameda, donde en esta gráfica se observa que desde 2014 estaban cercanos los 250.000 pasajeros y todos los años más o menos iban en esas cifras, oscilando entre los 200.000 a los 250.000. Vemos que puntualmente se observa que el 2020 con la pandemia hubo una disminución de pasajeros que se refleja ahí, y después también tenemos ya la recuperación el 2021, el 2022 y donde después el 2023 con los temporales de junio o agosto, donde se afectó gravemente la infraestructura nuestra con los puentes y los tramos de vía. Hay una suspensión del servicio por varios meses, lo que también significa que el último ya a partir de ese periodo no operó el servicio. Luego ya cuando vemos el 2024, estos números que ya están cercanos a los 300.000 pasajeros, es cuando tenemos una recuperación del servicio, donde gradualmente partimos llegando con la llegada de los trenes que mencionaba acá nuestro presidente Eric. Empezamos a llegar a Curicó, después tal que ya en abril se consolida lo que es la operación desde la cobertura geográfica, donde empezamos a llegar hasta Chillán. Entonces desde abril en adelante empezamos a hacer servicios entre Alameda y Estación Central y Chillán, para lo que nosotros proyectamos ya el cierre de este año en 500.000 pasajeros. Eso es lo que podemos identificar acá en esta gráfica. Entrando un poco más lo que ha sido este primer 4 meses de operación, vemos aquí tenemos 3 años para poder comparar lo que son respecto al 2023, que ahí en el primer periodo no teníamos afectaciones de los puentes todavía. Podemos ver que tanto en enero como en febrero tuvimos cifras récord de pasajeros transportados sobre los 50.000 pasajeros. ¿Ya? Como también tuvimos ya una baja ya en marzo, saliendo un poco del periodo estival, y ya en marzo que estaba más concentrado. Aquí nosotros tuvimos que hacer gestiones adicionales, pero podemos ver que en estos 4 meses el acumulado, que es casi cercano a 200.000 pasajeros, corresponde a un 34% de crecimiento respecto al 2023. En la siguiente lámina podemos explicar un poco ya a qué se deben las contingencias, que son las que habitualmente nos impactan nuestra operación. Hay distintos tipos, algunas que son asociadas al choque en cruce o en lugares no habilitados, atropellos, que no solamente hablamos de personas que ya sea que se precipiten a la vía, sino también a animales que de repente se cruzan y pueden generar una afectación mayor, como también a falla de material rodante, incendios de perímetro, robo de infraestructura, y este último el que tiene una mayor afectación para nosotros desde la mirada del impacto y el daño que genera la infraestructura. Acá tenemos que son robos de catenaria, de cables de señalización, que afectan lo que es y degradan la operación. Si nosotros avanzamos unas láminas más, podemos ver, por ejemplo, cómo el año 2024 nosotros tuvimos, sobre todo el último periodo, muchas afectaciones en lo que era el tramo entre Paine, Buin, a raíz del robo de cables de señalización de fibra óptica que están generalmente soterrados, o los robos de catenaria que afectan dentro eso. Y eso permite que los sistemas de movilización puedan funcionar. Entonces entran todos nuestros protocolos a actuar, tenemos que degradar nuestra oferta para poder operar de manera segura, y eso significa un impacto importante a los usuarios. En el caso puntual, la afectación que podemos ver a final del 2024 viene asociada a más de la zona de O'Higgins, Metropolitano O'Higgins, que afecta a toda la red, y ese tiene una mayor participación de usuarios, estamos hablando de casi 700.000 pasajeros al mes,
¿ya? Y después vemos que como hubo una serie de gestiones que se realizaron, tanto por infraestructura, estrategia de seguridad, permitiendo poder superar y proteger esa zona para que después ya lo que es finales de diciembre de 2025 y puntualmente todo lo que viene este año, un aumento importante de robo catenaria con las afectaciones que generan puntualmente la región de Maule, que hoy día es donde nos está pegando fuertemente nosotros en el servicio. Podemos ver acá en esta lámina cómo en realidad los delitos en este caso se desplazaron desde lo que era más o menos 150 kilómetros, desde lo que era O'Higgins a Maule, donde nosotros tenemos hoy día hasta San Fernando tenemos doble vía, que nos genera cierta flexibilidad operacional, pero a partir de San Fernando una vía simple, entonces eso genera una serie de situaciones. Como se ve en esas imágenes que están ahí, podemos ver que cuando hay un robo catenaria, en este caso donde se conecta el pantógrafo del tren para poder tener la tracción eléctrica, vemos que hay distintos elementos que se desprenden en el delito en este momento que caen sobre la vía, que no permiten que exista el gálibo. El gálibo es lo necesario para que pueda pasar el tren, ya sea que tengamos trenes que sean con tracción diésel, es necesario que exista el espacio para que sea seguro el tránsito con él. Entonces, hay algunas en la imagen donde ven que se arrojan postes, hay una serie de daños que se generan en el entorno de la vía, no solamente la sustracción del cable y la afectación a la conexión eléctrica. Podemos ver que eso también, como son en estas publicaciones, no es un hecho que solamente nos pase a nosotros, sino es un tema ya que es de la industria eléctrica. Hay publicaciones que también hacen referencia a la afectación que hay de las empresas de suministro eléctrico, como también lo que sucede en la industria ferroviaria en Europa, donde también se han visto afectados y han generado paralizaciones de trenes en Madrid y Sevilla, por ejemplo, en Renfe. Si continuamos, podemos observar que nosotros hemos generado una serie de estrategias, ya sea lo que logramos poder distribuir y desplazar los robos a una zona que estuviera un poco más contenida. Acá es parte de lo que se ve en imágenes donde se le hace seguimiento con drones, hay cámaras, sensores, patrullaje, hay una serie de acciones que van de cara a poder resguardar y poder brindar seguridad en la operación. Pero esto ha permitido que se hayan desplazado a zonas donde tenemos menos flexibilidad operacional, como son aquellas que tenemos una sola vía simple. Parte de la programación de los servicios y la afectación a pasajeros, ahí se pueden ver como en los primeros 4 meses teníamos servicios programados que eran cercanos a los 300 servicios en enero, 280 en febrero, en marzo ya teníamos una pequeña baja dado que habíamos visto una afectación importante ya con los robos, y en abril donde ya bajamos la oferta a raíz de que sucedió una situación bien particular. En periodos pasados, los meses anteriores, el robo se materializaba al final del paso del último tren. Entonces lo que nos permitía que todo el proceso de reposición fuera al final de la jornada y todos los trabajos de equipos de infraestructura trabajaran para poder brindar en el foso de partida el paso libre de gálibo para que pudiera circular el tren mientras seguían trabajando en la reposición. Lo que pasó fuertemente ya a finales de marzo y en abril es que ese horario como de afectación delictual aumentó y afectó la operación cuando los trenes con pasajeros se encontraron enfrentados a que justo había sucedido un robo catenario. Lo que eso afectaba, que tuvimos que hacer suspensiones de servicio, y vemos que hay esos 14 servicios que están ahí son aquellos que tuvieron que tener transbordo de pasajeros, en algunos casos se puede hacerla pasar de tren a tren, en otros casos no es posible por las condiciones, que sea seguro y que la primordial es que el pasajero tenga las condiciones seguras, si no debe esperar dentro del tren. Si tenemos acceso a llegar a una estación cercana, podemos hacer un embarque de pasajeros en buses y poder continuar el servicio. De lo contrario, hay que esperar hasta que estén las condiciones para poder brindar la seguridad a cada uno de ellos. Un complemento y solo a forma de aclaración. Antes los robos ocurrían entre las 11, 12, 1 de la mañana. Hoy día tenemos robos hasta las 8 de la noche. Y ahí sí que se nos produce entonces esta singularidad negativa, que es que la gente está en pleno tráfico y tenemos que hacer los transbordos, y ahí aparecen entonces, por cierto, los buses para poder completar la conexión. Entonces el atrevimiento, digamos, de los delictuales ha sido, van a horarios que, claro, como ahora está invierno, está más oscuro, pero no interrumpe la operación. Ese ha sido uno de los principales efectos que ha provocado fines de marzo, abril, lo que está pasando, y eso da cuenta muchas veces de esta imagen de los buses recogiendo a la gente. Dentro de los protocolos de actuación que tenemos, bueno, apenas se identifica el punto de problema, el de corte de energía, hay un aviso grupo de vías, seguridad para evitar la situación,
se despliegan todas las áreas, los equipos operativos, gerencia de pasajeros recibe información, informa automáticamente y se activan todos los protocolos de cara para poder validar que el sector donde está el tren o la circulación que tengan y los servicios que son siguientes puedan continuar o no, y se toman las acciones, un poco lo que hablábamos antes de si tienen que ser de tren a tren, tienen que esperar, dependiendo en lo que suceda en el momento. Existen coordinaciones, tanto con la sala de tráfico, área operaciones de pasajeros, informa a pasajeros tanto en trenes como en estaciones de la situación que está, consta toda la asignación de las cuadrillas que empiezan a generar la reparación y puntualmente ojalá el paso para que pueda pasar el tren, y también con esa coordinación una serie de trabajos y ventanas que son necesarias para poder en el fondo que se pueda recuperar la infraestructura y poder dar continuidad. Entonces hoy día acá la prioridad sí es todo lo que es la seguridad tanto de pasajeros como tripulación, y grupo de vía es lo más importante para poder en estos momentos. En la siguiente podemos ver que dentro del tratamiento de pasajeros afectados hay acciones que son ya sea durante, previo al viaje y después posterior. Durante el viaje, bueno, apenas tenemos ya identificado, se activan, nosotros tenemos varias empresas de buses, cuando no es posible, que siempre vamos a tratar de priorizar un tren, pero si el tiempo es menor y las condiciones donde se dan, se activan algunas de las empresas de buses que están como más de rápido alcance, se le entrega un snack de contingencia, se van avisando los tiempos constantemente a los pasajeros si existe algún cambio de ello. Si fuera una contingencia que es previo al viaje, se ajustan horarios que se atrasan, se cancelan. Si fueron por distintos medios a usuarios que puedan reprogramar o cancelar el servicio, tratar de, ya sea por mensaje, WhatsApp, llamado telefónico, y también se dan las opciones de poder hacer cambio o devolución, y también existen políticas de compensación que vienen asociadas a un porcentaje del total del pasaje o el total si esto va en función del impacto en el tiempo o del pasajero, ¿no? Y eso se hace por medio que bendiga. Y ahora Miguel va a poder mencionar, el gerente de infraestructura, las medidas asociadas a los planes de seguridad. El negro, el que está abajo del... Buenas tardes, por su intermedio, presidente. Un saludo a todos los miembros de la comisión. Bueno, por nuestro lado, la infraestructura ha sufrido, como comentaba María Constanza, varias vandalizaciones durante el tiempo. Se ve un poco en la gráfica que está en la pantalla un evolutivo desde enero del 2024 a la fecha, donde se ve que efectivamente durante el 2024 tuvimos mucho menor grado de vandalización. Nosotros venimos con un plan de seguridad que ya lleva 2 años de evolución y de implementación, donde el 2023 o a finales del 2023 se detuvo una banda importante de personas que reducían elementos de la faja ferroviaria, principalmente catenaria y elementos de sujeción de la vía. Lamentablemente en noviembre del año pasado, más o menos coincide con la fecha que empezó nuevamente a crecer el alza de vandalizaciones, fue puesto en libertad uno de los líderes de esa banda que fue detenida durante el 2023. Y empezó un nivel de vandalización importante en la vía, sobre todo en la catenera, que es el elemento que alimenta eléctricamente nuestros trenes. También coincide con el alza de los precios del cobre también, y por lo tanto se confabularon varios aspectos que empezaron a hacer una creciente relevante desde noviembre a la fecha de las vandalizaciones. En puntual, nosotros a contar del 1 de abril implementamos una medida bien importante que es el patrullaje 24/7, con camionetas y motos que patrullan las zonas que tenemos identificadas con mayor niveles de vandalización. Estas patrullas están en coordinación con una sala de monitoreo que también cubre 24 horas, que está en nuestra oficina de F en Morandé, donde tienen unos operadores que se coordinan con las patrullas y se detectan personas en la vía, obviamente sustrayendo elementos de la catenaria o de la vía, se informa inmediatamente a carabineros y este procede al lugar para ser detenidas las personas en flagrancia. Después les voy a mostrar un poco los resultados a contar del 1 de abril, que ya hemos tenido resultados importantes con estas medidas. Un poco también tenemos, les voy a mostrar más adelante, un software que hemos implementado en donde se registran estos robos o vandalizaciones. Además tenemos incorporado la valorización de los elementos de cada elemento de la vía, y por lo tanto eso nos ha permitido, cada vez que tenemos un robo o una vandalización, emitir un certificado de avalúo de estos daños, y con eso hemos podido denunciar el 100% de los robos a través de la plataforma de la Fiscalía Online. O sea, el 100% de nuestras vandalizaciones o robos hoy día
tiene una denuncia asociada con un certificado de avalúo. Aquí está un poco lo que les comentaba anteriormente. Este software registra y tiene georreferenciado todos los puntos donde nos han vandalizado y se ve en la tabla de la izquierda un poco las zonas donde mayor afectación hemos tenido en el tiempo, que son principalmente la zona de, inicialmente desde Nos hasta Rancagua, y con el tiempo, dado que concentramos los patrullajes en esa zona, se ha ido desplazando hacia la zona sur, y hoy día la zona más vandalizada es más o menos desde Talca hacia Chillán. Pero el robo fuerte partió inicialmente San Fernando, Rancagua, ese sector, y se fue movilizando hacia la zona sur, un poco dado el intenso patrullaje que hemos implementado. También aquí un poco se ve esos patrullajes que le comentaba, están en toda nuestra red. Nosotros obviamente patrullar toda la red, los 2100 y tantos kilómetros, es bien complejo, por lo tanto priorizamos aquellos tramos que, de acuerdo a esta información de vandalización y robo, dimos foco en la zona de Alameda Hospital, Graneros San Fernando, Rengo San Fernando, perdón, Linares Renaico, hacia más al sur. También tenemos patrullajes, pero concentrándonos en el tramo Santiago Chillán. Si se nota ahí un poco en la gráfica, Rengo San Fernando tenemos 3 camionetas con 8 personas y 2 motos. Si se fijan, en otras zonas tenemos mucho menos, o sea, intensificamos los recursos de patrullaje y seguridad en aquellas zonas donde más nos vandalizan. Y bueno, el resultado un poco de estos patrullajes es que ya a la fecha tenemos 28 ya detenidos producto de toda esta gestión. Si se fijan, la mayor cantidad de detenidos aparece en el mes de mayo, que es donde se implementó las medidas de patrullaje, y un poco hemos logrado, con coordinación con entidades gubernamentales como Carabineros, Aduanas, la PDI, lograr incautar parte del material que ha sido reducido de los robos que ha sufrido EFE, sobre todo en los elementos de cable o catenaria que contienen cobre. Y un poco aquí una tabla con el detalle más importante, que es que, tal como les comentaba anteriormente, el mes de mayo es donde hemos tenido los mejores resultados, donde ya tenemos 3 personas que están con prisión preventiva y medidas cautelares. Son principalmente los efectos que ha tenido esta detención con robos ya de detenidos que hemos logrado infragante en la vía, y esperamos que ya, dado estos efectos, empezar a lograr tener mejores tendencias de los resultados de estas medidas de seguridad que hemos implementado en nuestra faja ferroviaria. Como resumen, el 80% más o menos de las fallas que tiene nuestra infraestructura en ferrocarriles del Estado, en todos los tipos de sistemas, pero principalmente en el sistema eléctrico, se deben principalmente a vandalismo o a robos de la infraestructura. Y un poco es por esa razón que hemos implementado estas medidas que se partieron con mucha fuerza a contar del 1 de abril. Hemos también implementado mesas de trabajo con la autoridad y el Ministerio del Interior. Hemos realizado campañas de sensibilización, donde tenemos fonos de denuncia también para las comunidades y vecinos de la infraestructura ferroviaria. Hemos reducido los tiempos de respuesta también. Nosotros tenemos algunos indicadores. Hay uno que es muy utilizado en el mundo ferroviario que se llama MTTR, que es Mean Times to Repair, o tiempo medio de reparación, el cual partimos hace varios años atrás, 2-3 años, con tiempos medios de reparación de 60 horas. Hoy día estamos en tiempos promedio de 10 horas de reparación después de un acto vandálico promedio, y eso obviamente, sin es cierto, ha logrado reducir los efectos, pero el volumen de la vandalización es importante. Y obviamente también un proyecto de ley que endurezca las penas para los robos de cables, que ya recientemente ha salido y que efectivamente esperamos que también tenga los efectos sobre la infraestructura ferroviaria. Eso, señor presidente. Muchas gracias por la exposición. Se abre la palabra, diputado Conmemellado. Gracias, presidente. Agradecer la exposición al equipo de ferrocarriles, encabezado por su presidente. Quiero hacer algunos comentarios con respecto a la presentación. Se habla ahí de los cruces no habilitados. Son muchos los cruces, son demasiados. O sea, ¿existe alguna política pública del parte de ferrocarriles con respecto a ir avanzando en tener mayor seguridad en esos cruces? Digo mayor seguridad y también porque no solo son riesgosos, sino que también hoy día son un peligro público. Entonces, ¿estamos sin micrófono? No, se está ¿Sí está escuchando? ¿Sí? Sí. Entonces, eso es uno. Y segundo,
la posibilidad de nuevamente rehabilitar estaciones de ferrocarriles que están abandonadas. Para algunas ciudades o comunas, como hace un momento atrás me plantea el presidente de la comisión, la alternativa es salir a la carretera porque no existe otro tipo de transporte interregional o interprovincial. Entonces, y eso es el riesgo, ¿no es cierto?, de muchas personas, muchos estudiantes sobre todo, que viajan a distintas regiones, tienen que llegar a la carretera a ver si un bus se detiene. En cambio, si tuviese frecuencia tal vez de los trenes al interior de estas ciudades, y lo digo por la ciudad donde yo vengo vengo de Chimbarongo, y en Chimbarongo hay una estación de ferrocarril abandonada, que un día fue, y todavía están los vestigios, ¿no es cierto?, allí de esta estación. Hemos ido avanzando también con una iniciativa de un proyecto intermodal allí con el MOP, y esperamos también que ojalá en conjunto con ferrocarriles, pero hablo de ese ejemplo, que tal vez podrían de a poco ferrocarriles avanzar el desafío de que Trenes para Chile vaya cumpliendo el objetivo, que llegue también, o que tenga la posibilidad de detenerse, ¿no es cierto?, en estas ciudades intermedias, que la única alternativa que tienen es ferrocarriles. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Conmemellado. Diputado Romero y después diputado Bueno. Gracias, presidente. Bueno, agradecerle la presentación y quisiera consultarle al señor Martí si está contemplado o proyectado que algún día llegue este tren no solamente a Chillán, sino que llegue a Concepción. Me acuerdo de mi época de joven o de niño, viajábamos con mis padres hace mucho tiempo de aquello, desde Concepción a Santiago en tren. Entonces sería maravilloso que volviera el tren a Concepción. Y respecto a los cruces no habilitados, ¿está contemplado algún día soterrar los pasos de la locomoción colectiva, por ejemplo, para evitar los accidentes? Allá en San Pedro con el biotren, que gracias a Dios llega a Coronel y que ha tenido un gran resultado, y eso se concretó en mi época de alcalde de Coronel, en el gobierno de Sebastián Piñera. Y es un éxito porque financia el biotren, financia todos los otros ramales. Es buenísimo. Y hemos tenido accidentes graves. En San Pedro el año pasado fallecieron más de una docena de ciudadanos por la irresponsabilidad del conductor de un taxi, es cierto. Pero si queremos evitar eso, sería también interesante, a través del señor ministro de Transporte que nos acompaña, que el Ejecutivo esté pensando en soterrar algunos pasos más complicados. Eso, presidente, por ahora. Gracias. Gracias a usted, diputado. Diputado Hugueño. Gracias, presidente. También agradezco la presentación. En términos de tener buenas rutas, vías, en términos de seguridad, es preocupante. Chimbarongo, puntualmente, en un sector denominado por la Cuesta de los González, Las Ranas, más conocido, nos preocupa mucho. De hace bastante tiempo existe un cruce donde habitualmente, digamos, no está funcionando las barreras de seguridad. No sé si se rompen, las rompen, y hay que revisar, fiscalizar, yo creo, permanentemente ese sector, que además es peligroso. Ya, así que yo, para que también lo puedan tener en cuenta, de verdad, se ha oficiado de distintas maneras, pero aprovechar que hay distintos gerentes de la empresa Ferrocarriles en esta Comisión de Obras Públicas. Lo otro, que también la comunidad, digamos, de la región de O'Higgins, en especial Colchagua, se mencionó hace un tiempo y lo hemos solicitado muchas veces, lo que tiene que ver con un ramal desde San Fernando hacia Pichilemu. Las justificaciones, los argumentos están en cuanto al crecimiento económico, turístico, potenciar las comunas, economía circular, hay hartos temas. También hay un tema justamente de vinculación recursos, ferrocarriles, aprovechando que está el ministro, también acá obras públicas de transporte. Y sería bueno tener un estudio ya referente a si eso es viable o no, ya que se ha anunciado tanto avanzar en Trenes para Chile, pero este ramal es muy importante por las comunas que existen desde San Fernando, Chimbarongo, hacia Pichilemu. Yo creo que sería importante que nos indicaran en qué proceso va o si está al menos la idea como proyecto de avanzar. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Bueno, yo tomo la palabra porque me quedan algunas dudas en relación también diputado Alinco, perdón. Toda la razón. El tren a Aysén. No, sí. No, y no es chiste el tren para Aysén, ¿eh? Hace muchos años que se... Depende del ministro que tome la decisión. No, ha sido un sueño bastante de muchos años, el tren al sur. Escribieron un libro incluso. No, yo quiero saludar la visita, ¿cierto?, desde la directiva, de la dirección de la empresa, saludar al ministro, porque estos son proyectos que van a significar un desarrollo integral en todo el país, sin lugar a dudas. No es una idea mía, es una idea que muchos han planteado, o sea, la misma geografía de nuestro país nos dice a gritos de que el mejor sistema de movilización es justamente el tren. Lo tuvimos y yo creo que hay que recuperarlo. No todo lo pasado es malo. La pregunta es la siguiente, o sea, sabemos que la delincuencia está desatada, pero cuando hacen los famosos, ¿cómo decía usted?, los patrullajes, ¿ahí es solamente personal de la empresa o también participan carabineros, por ejemplo, PDI, no sé, o es solamente personal de la empresa? ¿Por qué digo esto? Porque no sé si existen las facultades, por ejemplo, para que el personal de la empresa ande lo suficientemente equipado, por decirlo menos, para enfrentar a delincuentes, porque estamos hablando de delincuentes que no le importa nada, cada día le importa menos, lo vemos en la calle todos los días. No solamente le roban el celular a una persona, sino que después una cuchillada, unos balazos incluso, o sea, por eso pregunto eso. Y lo otro es que si no lo hace Carabineros, entonces ¿cómo, por ejemplo, Carabineros ejerce su función policíaca incluso en eventos particulares, festivales musicales, en fin, ese tipo de cosas? Entonces, con mucho mayor razón tendría Carabineros, digo yo, si es que no está conversado eso, apoyar el trabajo en una empresa de este tipo que pertenece a todos los chilenos y que ojalá sigan adelante. Esa era mi consulta. Ahora sí, muchas gracias, diputado. Muchas gracias. A mí me queda la duda de el servicio Chillán-Santiago, la cantidad de frecuencias que hay. Porque uno de los anuncios, y no sé si se habrá corregido, era que iban a haber 6 frecuencias, pero tenía entendido que habían 3. No sé si eso se habrá modificado, hoy día hay más frecuencias. Eso por un lado. Y por otro lado, es evidente la situación de seguridad que hay a lo largo de toda la línea del tren, en razón a un tren que se proyectaba a una velocidad de 160 km por hora y que actualmente opera a una velocidad, tengo entendido, entre 80 y 90 km por hora, de acuerdo también a la seguridad que tiene, en este caso, todo el trayecto. Y ahí donde aparecen problemáticas que también exponen acá, en relación al tema de las barreras. Nosotros en esta comisión, el día 27 de noviembre del 2024, precisamente oficiamos en relación a esto, todavía no tenemos respuesta, y el día 23 de mayo del 2025 se abre una arista judicial donde se interpone un recurso de protección que obliga a EFE a reparar las barreras en los cruces ferroviarios en base al derecho a la vida y la seguridad de las personas que habitan Chillán. Nosotros habíamos levantado esta inquietud y ya tomó un plano de una arista judicial. Y adicional a esto también hemos recurrido en distintas instancias precisamente para plantear estos requerimientos por parte de la comunidad, en este caso a EFE, llegando a la última instancia donde hay una solicitud por audiencia a través del lobby que tampoco ha tenido respuesta con fecha 2 de abril del presente año. Por tanto, nosotros como fiscalizadores obviamente tratamos de abrir puentes para que se nos entreguen respuestas en relación a problemáticas que hoy día tenemos en nuestros distritos.
Hoy día tenemos un problema bastante grande en lo que es nuestra capital regional, donde efectivamente han habido accidentes con víctimas fatales en lo que es el sector de Parque El Antaño, donde se proyecta un paso bajo nivel, donde efectivamente hay problemas con las barreras, donde las barreras no están funcionando como corresponde y ahí efectivamente se generan este tipo de siniestros y que exponen finalmente a transeúntes y también automovilistas que cruzan en este punto de nuestra ciudad. Por eso me surgen esas dudas y en relación a esto mismo, yo creo que es tremendamente necesario como una importante política pública, un tremendo avance para nuestro país, porque yo soy un convencido que los trenes es una tremenda alternativa de transporte seguro, además, para conectar nuestro país en base a la geografía que tenemos, ¿ya? Pero a la misma vez, las políticas públicas, cómo se han ido implementando, y a propósito que está el señor ministro, saber cómo se van a implementar para poder sacar el óptimo provecho a este tren que es uno de los más modernos de la región, ¿verdad? Y en ese sentido saber cuáles van a ser las inversiones para, por ejemplo, ver el tema de las barreras, ver el tema de todo lo que tiene relación con los cierres perimetrales y aparte de cosas que nosotros también desde el Parlamento no podemos hacer cargo, precisamente como el tema del robo del cable, que hoy día genera un problema incluso en el usuario, que finalmente termina siendo perjudicado, porque, de hecho, a mí me pasó, dentro de todas las alternativas que yo he tenido para llegar a Santiago, una de ellas fue precisamente en tren, donde compré ida y vuelta, y me tuve que bajar en Curicó porque se habían robado el cable. O sea, también fui parte de esto y al final me terminé demorando no 4 horas, sino que 8 horas en llegar a la capital. Y eso es una realidad. Y en razón a esta solicitud que nosotros hacemos en la comisión, poder ver la forma de implementar de mejor manera este servicio. Y ese servicio efectivamente va de la mano de cómo la infraestructura también va de la mano, no solamente con lo que es el tren, sino que todo lo que conlleva el servicio. Y eso es seguridad. Por lo tanto, la pregunta, ministro, si hay alguna contemplación por parte del Ministerio en razón a agilizar o sacar el óptimo provecho a este transporte. Si me puede responder eso y después por parte de EFE. Muchas gracias. A ver, efectivamente hemos estado avanzando en este gobierno en una política de promover el modo ferroviario y recuperar aquello que tuvimos, como decía el diputado Alinco, y que inexcusablemente, o también lo decía el diputado Mellado, hemos ido dejando morir. Dentro de los proyectos, los proyectos han tenido más bien un carácter de suburbano, es decir, un tren de cercanía, como lo que tenemos hoy día operando en Puerto Montt, Alerce, Puerto Varas y Yanquihue, que son servicios, o lo que tenemos en Nos, o lo que tenemos en las trenes de la Araucanía, que son servicios de un trazado más corto y que es más fácil mantener debidamente cerrados los cruces, además que la densidad urbana que hay en torno a las ciudades permite intervenir, invertir, ¿verdad?, en pasos bajo nivel. Pero en los servicios que son más de larga distancia, como el servicio Santiago-Chillán, en que efectivamente adquirimos estos 6 trenes que permiten circular a 160 kilómetros por hora, y que, cuidado, cuando uno dice la velocidad promedio 80, 90, bueno, pero alcanza los 160, el punto es que hay detenciones, ¿no es cierto? Claro, evidentemente, y eso obedece a una serie de cruces en los cuales circular a la velocidad máxima generaría un riesgo importante para los habitantes locales. Y aquí también, y por lo tanto lo que hemos ido haciendo es, por una parte, degradar el servicio en términos de tener que bajar la velocidad a la que podrían circular, y por otro lado también ir avanzando progresivamente en ir generando los cruces y las barreras que permiten mantener el nivel de servicio adecuado. Ahora, hay un montón de cruces que son más bien informales, y aquí pedirle a ustedes también, como representantes de la ciudadanía, que tomen conciencia de lo que significa tener que gestionar todos esos cruces, porque con frecuencia también recibimos parlamentarios que nos vienen a pedir que por favor el cruce informal lo mantengamos, y que sea el tren el que se detenga, el tren el que se baje la velocidad, el tren el que se adecue a una comunidad a veces pequeña
que quiere mantener un privilegio que la verdad que atenta contra el nivel de servicio que tenemos, ¿no? Sin ir más lejos, durante esta semana voy a tener reuniones de ese carácter, ¿ah? Y aquí pedir entonces comprensión respecto de lo que significa para EFE mantener una operación al estándar y al nivel que los usuarios requieren para que realmente sea una alternativa. Recuperar los trenes no puede ser con un servicio degradado. Lo que nos interesa no es mover trenes, lo que nos interesa es mover pasajeros en los trenes. Pasajeros que prefieran el tren como alternativa al viaje caminero, y para eso el nivel de servicio tiene que ser confiable y tiene que ser rápido. Y bueno, la empresa está trabajando, como mencionó Miguel, María Constanza, Eric, respecto de lo que significa salir a perseguir, ¿verdad?, como empresa a las bandas de criminales que están haciendo este robo sistemático de nuestros cables y nuestro sistema de señalización con un impacto enorme. Yo creo que la empresa está haciendo un esfuerzo grande, están en todos los incentivos puestos para hacer que esto sea lo menos posible, y se hace un trabajo con la ciudadanía muy importante para prevenir los cruces informales. En el caso, por ejemplo, del servicio de Puerto Montt a Yanquihue, tuvimos la crítica sistemática de uno de los alcaldes involucrados respecto a la seguridad de los cruces, y se fue trabajando justamente en mejorar esos cruces y darle mayor seguridad. Y el alcalde ha ido cambiando también el tono de la crítica y se ha ido sumando a la importancia del tren. Pero eso requiere de un trabajo con la comunidad en el cual los representantes del Parlamento son fundamentales. Muchas gracias, ministro. Don Eric. Gracias, presidente. Voy a procurar, atender a todas las consultas específicas, pero quizás dos o tres elementos como más generales. Uno, efectivamente el tema de la seguridad es tremendamente importante, es lo predominante en la política de EFE y por lo tanto en eso no vamos a transar. Y eso lleva entonces aparejado que el tema de los pasos llamados irregulares, y a veces datan de 30 años, ¿eh? Yo no quiero tampoco hacerle el quite de que aparecieron ahora, datan de esa temporalidad, pero la verdad es que afectan considerablemente en varios aspectos. Un caso muy particular, que no voy a señalar el punto específico, pero es cuando hay pasos que son pasos particulares, ¿no? Y se le pide permiso al Ministerio de Transporte y se le dice, mire, pero hay un paso, por ejemplo, específico, que era para un fondo, para sacar la cosecha en cierta temporada y salida. Hoy día ese fondo se loteó. Y entonces hay muchas viviendas, y como hay muchas viviendas, el paso que era estacional solo para la cosecha, hoy día se transforma en pasan vehículos todos los días. Entonces esa característica de paso, comillas, particular, pasa a ser ahora un tráfico regular. Y eso lo que implica además, y ahora me voy al tema de la operación del tren, cada vez que hay un paso a nivel, el conductor, el maquinista, debe bajar la velocidad. Y entonces la promesa que hacemos, que está proyectada hacia el final del 2026, que llegar entre horas 40 a Chillán, no se va a poder hacer si no sacamos los pasos irregulares. Se ha empezado una campaña para aquello, y en eso, y ahí voy tocando algunos de los puntos consultados, yo he tenido conversa con varios alcaldes, algunos, conducidos por ustedes, en fin, entonces no los vamos a dejar encerrados, por supuesto, no tiene propósito. Pero lo que sí vamos a hacer es buscar una salida que los conduzca, este es el símil de las caleteras, ¿no?, hacia el paso que está habilitado, que a veces está a 400 metros de distancia. No es que estén a kilómetros. Pero claro, siempre es más fácil salir al frente que salir para el lado. Entonces lo que hemos estado buscando ahora, de hecho, la Corte, escalamos en unas situaciones particular, y la Corte Suprema nos dio la razón en términos del cierre de un paso, porque efectivamente estaba muy cerca el paso que está, en forma oficial atendido, y eso también pedirles ayuda, porque eso es lo que permite entonces que un trayecto de 400 kilómetros pueda ser completado en el tiempo que está considerado, ¿no? Ahora, en el caso específico también de los pasos con barreras, decirles que las barreras no son para tapar o para evitar como las barreras de contención de las carreteras, ¿no? Esos están diseñados incluso para que se caigan, para que se abren, ¿no? Precisamente porque si llega a haber un vehículo que por cualquier razón quedó en el centro, ¿no?, pueda salir rápido y botar la barrera, ¿no? Entonces la barrera más bien es una advertencia, porque lo que dice la ley del tránsito es que usted se enfrenta a una vía y tiene que parar, mirar y escuchar.
Eso no ha cambiado. Efectivamente una lata, porque y si veo que pasó el de adelante, porque no puedo pasar yo. Pero la verdad es que en estricto rigor uno debiera parar, mirar y escuchar cada vez que el auto va a pasar, cada vez que pasa un auto. Entonces la barrera ayuda efectivamente en términos de aviso a evitar que este paso se produzca, ¿no? Y tenemos la dramática situación de ese bus que se metió a pesar que la barrera estaba abajo. Y pasó porque la barrera no es para detener los vehículos, pasan igual. Entonces, eso también tenerlo como advertencia, porque lo que sí, y ahí asumimos las culpas, digamos, en ese sentido, cuando una barrera no funciona, el incentivo o la señal en el inconsciente de la persona muchas veces, entonces estamos listos, pasemos. Pero en realidad está faltando la ley del tránsito, que tiene que parar. Y por supuesto, y en el caso particular de Chillán, hemos tenido dificultades con ese paso, ¿no? Algunos atribuidos, por supuesto, a esta cosa que ya hemos dicho de los robos, de los dos tipos de cables. La catenaria tiene que ver con la potencia que se le entrega al tren. Los cables, cuando hablamos de cables, son la fibra óptica que manejan de alguna forma estos controles. Pero eso no es suficiente. Y ahí, el caso particular, yo ahí después le pido a Miguel que explique la situación de ese caso en particular, del acceso norte a la estación de Chillán. Entonces, ahora me voy un poquito. En la posibilidad de rehabilitar, por supuesto, es nuestra obligación hacerlo y tener los pasos en condiciones, sobre todo aquellos que son oficiales. Los que no, tendremos que conversar con los vecinos para ver en cuánto tiempo podemos encontrar una solución a ese paso irregular, pero lo debemos cerrar. En el caso de Chimbarongo, que señalaba el diputado, los diputados, ¿no? Dar un dato que quizás sea referencial para ustedes, ¿no? Y pasa también por unos pasos ahí que están en la región de O'Higgins. Mantener la habilitación de llamémoslo, ni siquiera estación, paradero, nos cuesta no menos de 20 millones al mes. Eso es por el tema de los boleteros, porque todavía a pesar que está la tarjeta, igual se venden boletos, la gente de seguridad, la gente de aseo, la gente que controla eventualmente la llegada de los trenes. Eso para 16 horas de operación. Y en la noche hay un nochero que da vuelta. Entonces, cuando uno saca la cuenta, porque esto sigue siendo una empresa, ¿no? Puedo tener subsidio y alguien paga la cuenta, pero yo como empresa no puedo dejar de preocuparme del rendimiento de la operación de la empresa. Y por lo tanto, si en esa estación no se sube el equivalente a esos 20 millones, la empresa pierde plata. Y las empresas que pierden plata quiebran. Y cuando una empresa del Estado quiebra es un problemazo. Entonces, cuando uno decide cuál es la estación que habilita, uno puede partir, por supuesto, diciendo, mira, a lo mejor estos 2 primeros años no va a estar en el óptimo, pero es porque uno es de hábitos, ¿no? Pero esto va a provocar que se convoque gente y que vaya gente para allá. Y por lo tanto vamos a llegar al 3.º o 4.º año y ya vamos a llegar al número de equilibrio y estamos, ¿no? Sobre todo cuando hay un costo hundido, que es que el tren pasa igual. El tema de se detiene o no se detiene. Pero es un dato para que tengan ahí como en referencia, que es lo que nosotros como empresa no queremos ganar plata, pero no podemos perder plata. Entonces, esa es una condición necesaria para poder operar y buscar esto. Entonces, y el ministro me ha instruido muchas veces en las direcciones cómo usamos la capilaridad que tiene el sistema de transporte, en este caso taxis colectivos o buses rurales, que convoquen y concentren a la gente en ciertos puntos, ahí paramos y entonces ahí movilizamos a la gente. Y así como se trae para las capitales regionales, también en alguna hora tienen que distribuirse a partir de esas estaciones, y por eso cuando manifestaba este arreglo de las 12 estaciones de Santiago-Chillán, la mirada no es solo para adentro de la estación, sino que para afuera, y cómo conecta con el otro sistema de transporte. En el caso de Concepción, ahí el equipo del ministro con la SECTRA están haciendo un proyecto que es el acceso norte a Concepción. Nosotros también estamos mirando cómo hacemos esta otra que es como una L, ¿no? San Rosendo, y después igual que ya funciona, pero ese pedazo Chillán-San Rosendo no tiene catenaria. Entonces hay que... Pero somos creativos, ¿no? Vamos a ver si... No le prometo nada, pero estamos mirando en esas direcciones. En el caso de los pasos desnivelados, también es un proyecto que tenemos en la cabeza. Estamos armando un programa para eso. Ya existen hoy día más o menos del orden de 9 o 10 pasos, varios de los cuales ocurren en la conexión de Coronel, y algunos están entregados al Servio para efecto de su realización y otros están entregados al MOP. Hoy día estamos ejecutando nosotros, con apoyo de la región, un paso desnivelado en Chihuayante, y también solo para que tengan orden de magnitud, ese paso va a costar 26.000 millones. Es el orden de magnitud de los precios cuando hace un paso desnivelado. Entonces, uno puede armar el programa, pero no son pocos recursos, y por lo tanto
tenemos que ojo bien los pasos, pero por supuesto esa es la solución definitiva para que nadie salga atropellado. Estamos en esa dirección. Por supuesto que vamos a dejar un programa armado para que esto pueda ser implementado probablemente en un periodo de 5 o 6 años. Contamos con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas, que siempre ha estado muy bien dispuesto, y el Servio, que opera en las ciudades, que es donde también entonces pasamos por esos lados. Me llevo la tarea del sector de las ranas. No, la verdad, aquí en la cabeza no lo tengo, pero me lo llevo para ver cómo hacemos que esa barrera actúe en forma segura. Ahí la atendemos. Ahí me está mirando el gerente de infraestructura, que es el viejo que está encargado. Perdón, también yo uso la expresión viejo, porque vengo de todo el mundo de la infraestructura, y ahí todos nos somos viejos. Aunque seamos jóvenes, somos todos viejos. Ya, así que vamos a comprometernos para mirar esa cosa. Respecto a la conexión San Fernando a Santa Cruz y después Pichilemu, hemos estado mirando eso. Ahí hay una extensión importante que fue ocupada cuando se hizo la extensión y el ensanchamiento de vialidad, que ocupó una parte de nuestra faja. Tenemos que mirar algo ahí para poder resolverlo, porque efectivamente ese tráfico más vial es bien intenso. Entonces hay unos cruces, tenemos que mirarlo, pero efectivamente estamos mirando con atención el sector. Nos interesa. Ahora, después de pasado Santa Cruz, no me acuerdo la localidad que hay, se levantaron las vías. Palmilla. De ahí en adelante se levantaron las vías. La faja sigue siendo de ferrocarriles, pero ahí entramos ya en palabras mayores, cuando hay que meterle vía nueva, pero ahí se han hecho algunos arreglos junto con la Dirección de Arquitectura del MOP. Se han estado mirando algunas estaciones para dejarlas en condiciones de que aporten a la comunidad por lo menos, ¿no? Mientras tanto, ahora, yo tengo diente de ferroviario, entonces yo quiero hacer más vías, pero tenemos que priorizar. Pero efectivamente ahí entendemos que hay un potencial muy importante, hay una vocación turística, hay intereses locales que miran ese tema también como una posibilidad, casi incluso aunque sea de poca velocidad, pero el tener la conexión es una cosa que nosotros lo estamos mirando. No. Yo soy bien conservador en cualquier cosa de esta, pero créanme que cuando uno nos interesa hacer más trenes. Así que respecto al tema de los patrullajes y la conexión con la PDI, ciertamente estamos en conexión con ellos, pero nuestros roles no son policíacos. Entonces nosotros podemos vigilar. Las cámaras que ustedes vieron efectivamente son nuestras y nos permiten dar las alertas, pero nosotros no estamos para confrontar, digamos, a los delincuentes. Estamos para avisar, para coordinar con las policías. Ellos, ciertamente Carabineros es el más ágil en el sentido de la detención o buscar, y la PDI es la que investiga y encuentra finalmente a los reducidores, que son realmente los tipos importantes a descubrir. Hemos encontrado gente que a veces es gente indigente, en fin, y que por unas lucas hacen a veces cosas bien temerarias. La carga de electricidad es bien potente. Tenemos desde eso a gente muy sofisticada que roba varios cientos de metros, en 10 minutos son capaces de botar esta cuestión. Y una técnica que usan habitualmente es que rompen, lo cortan en trozos y lo meten hacia los campos laterales y se van. Y después se ha descubierto que en otro momento del día siguiente, van y recogen estos pedazos de cable que quedaron botados en los campos donde los cuidan o lo dejan ahí botados. Bueno, pero la respuesta directa es que nosotros solo advertimos y avisamos, complementamos con los equipos que tenemos, pero nosotros no estamos facultados ni la verdad queremos mucho la pega de ir a buscar a los malacatosos. No ponemos en riesgo a nuestros viejos ahí para la cosa. Pero los que saben hacer la pega, eso hacen. Respecto a lo que decía el presidente, efectivamente la promesa original eran frecuencias 6 para cada lado, ¿no? Hemos tenido dificultades desde el tema de la operación por los robos, pero también por las condiciones de los trenes. Tuvimos también esta experiencia que ya estamos pronto a cumplir un año, que fue el desastre, que fue el accidente, ¿no? Y entonces hemos partido más cautos. Hoy día tenemos un complemento. Antes teníamos una figura de expresos y llamémoslos trenes, ¿cómo se llama eso? Regulares, que era que paraban en todos los lugares. Ahora estamos parando en todos los lugares todos nuestros trenes
Eso, por supuesto, deteriora un poco esta lógica del tren rápido, pero hemos dado cuenta que con eso damos mejor servicio a la comunidad. Por supuesto, declaramos cuánto nos vamos a demorar, estamos en 4 horas y media más o menos cuando ocurre un tráfico regular sin interrupciones. Y sin interrupciones las cosas que ya hemos visto. Y abril ha sido un mes malo para nosotros, la verdad. Hemos tenido un gran número de problemas con esa operación. No obstante, dentro del propio boleto hay una declaración donde se establecen cuáles son las compensaciones frente a un siniestro como esta cosa de interrumpirle el viaje a los pasajeros. Respecto a lo que señala el presidente de la solicitud de reunión, particularmente por el tema de Parque Lantaño, se llama el lugar, ¿cierto? El presidente tuvo la oportunidad de comunicarse conmigo, estamos buscando el tema, vamos a resolver el tema. No quiero darle excusa desde que la plataforma está caída y esas cuestiones, porque en realidad eso no sirve. Usted me llamó directamente, entonces requiere y merece la respuesta directa también. Me parece que eso atiende la solicitud. Si me quedo pendiente de algo, me avisan y contestamos a la comisión. Muchas gracias, presidente. El diputado Jaime Sáez había pedido la palabra. Diputado Irarrázaval igual. Perfecto. Gracias, presidente. Primero, valorar toda la exposición que se ha hecho. Cada vez que ha sido convocado a esta comisión ha concurrido en tiempo, en forma y también ha sido muy profunda en sus planteamientos, en sus explicaciones. Dos preguntas. Una, ¿cuál es el costo de la pérdida financiera que implica en todos estos siniestros? Y la segunda, si nos tienen considerados inversiones como, por ejemplo, como ocurre en las carreteras, en algunos tramos, hay las llamadas barreras acústicas u otro tipo de instalaciones que en el fondo dificultan el acceso a la carretera, en este caso a la vía férrea. Si eso está contemplado, me imagino, yo no he podido hacer ese tramo Santiago-Chillán hace muchos años. Me imagino que en algunas partes cercanas a viviendas, sobre todo, deben haber medidas de seguridad de esa naturaleza, pero obviamente no creo que sea como una constante. Entonces, saber si existe alguna planificación como para extender esto, pensando, por ejemplo, también en lo que nos ha ocurrido recientemente en Puerto Montt, donde hemos tenido algunos percances menores, pero que también han tenido relación con objetos contundentes en la vía que alguien los dejó ahí a propósito, piedras no llegan ahí por casualidad. Entonces, ¿cómo hacer para dificultar el acceso a la vía, ya sea para provocar ese tipo de incidentes, o de repente hay gente que le gusta andar por ahí poniendo en riesgo su propia integridad, y eso también es algo que hay que evitar? Muchas gracias, diputado Jaime Sáez. Diputado Irarrázaval. Gracias, presidente. Yo me voy a aprovechar un poco de la presencia del director de EFE, Eric Martín, acá en esta. No puedo dejar de preguntarle por los problemas que también tiene el tren que cubre los distintos servicios que cubren la provincia del Maipo. Que es una zona que, bueno, todos lo sabemos, tiene problemas, ¿cierto?, de transporte público, y uno de los servicios que funciona bien es precisamente, bueno, siempre hay problemas, ¿cierto?, pero uno de los servicios que funciona bien es precisamente el tren, y funciona tan bien que está colapsado, ¿no? Tiene mucha exigencia, ya gente desde la isla de Maipo, ¿cierto?, de Calera Tango, mi comuna, etcétera, van a las distintas estaciones a ocupar el servicio. Pero claro, en horas punta ya vienen llenos desde más al sur y por lo tanto las estaciones están colapsadas. Entonces, yo me he reunido con muchas organizaciones, en particular estos días con vecinos de WIN, en distintas ocasiones, distintos contextos, siempre el problema es lo mismo. Y ahí es que han surgido una serie de ideas, ¿ya? Por ejemplo, claro, es difícil aumentar la frecuencia con lo que eso significa, sobre todo para los pasos que hoy día no están aptos, ¿cierto? Ir cerrando, se generan el taco, digamos, de gente, lo cambiamos por los tacos de autos en los distintos, típicos, en Paine, ¿cierto? El cruce Prieto, ¿no? Pero hay una idea, por ejemplo, para alargar los trenes, cosa aprovechar esa,
yo no sé qué capacidad tienen de alargar los trenes, cosa de que puedan llevar una mayor capacidad, o como se dice creo en la terminología, mayor masa, digamos, de personas. O alguien también dio la idea, ¿cierto?, de tener vagones especiales. Por ejemplo, este tren, este vagón va vacío especialmente para la estación Buin, o para la estación Paine, o para la estación Nos, por ejemplo. ¿Ah? Eso como, si se puede estudiar, digamos, como medida eventual. ¿Ah? Pero yo creo, claro, que muchos de los problemas que quizás podríamos ir resolviendo a largo plazo también tienen que ver con la integración tarifaria del sistema de transporte público metropolitano, que es una cuestión que aquí en esta mesa se ha planteado, ¿cierto?, que es en el fondo que la gente, y que existe, por ejemplo, creo que a nivel de tarifa escolar, o por lo menos existía en mi época, pero no está completamente extendido desde todas las estaciones, por lo menos en la provincia del Maipo, que aunque el pasaje sea un poquito más caro de repente, pero que ya esté integrado, por ejemplo, en la tarifa de metro, cosa que la gente no tenga que pagar, como lo tiene que hacer tantas veces, bueno, un pasaje ya para llegar al tren, que tampoco está integrado, por cierto, y después el pasaje del tren y en Santiago volver a pagar el Transantiago. No sé si yo pido disculpas un poco que nos hayamos desviado del foco, pero ya que lo tengo aquí, al director a ver si nos puede ayudar, digamos, con alguna orientación de estas ideas y si se puede hacer algo. Presidente, sí, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Respecto a las primeras consultas del diputado Sáez, tenemos por ahí la imagen, no sé si la podemos... Bueno, tenemos un número que es importante. El año pasado, si mal no recuerdo, llegamos sobre los 1.500 millones de dólares, los 1.500 fueron, ¿no? Y contar otro elemento que es bien importante para nosotros desde el punto de vista del OPEX, ¿no?, de la operación, el costo de operación. Nosotros hemos incrementado fuertemente los contratos y los colaboradores para hacernos cargo del tema de seguridad. En términos de números, más o menos, estamos cerca del 20% de nuestra dotación. Entonces nos saca harto de nuestro core. Nuestro core es movimiento de carga, movimiento de pasajeros, pero cuando tenemos esta cantidad de funcionarios, colaboradores, que por supuesto prestan mucho, de hecho, servicio al momento de ingresar al tren, pero cuando tiene el objeto que es el tema de seguridad, nos está un poco desviando nuestro tema. Entonces, nosotros por supuesto estamos haciendo las rondas que ya contaba Miguel, porque requerimos también darle certeza a nuestros usuarios, pero también mostrar de alguna forma que nos desvía un poco nuestro curso. Entonces, son montos importantes, uno puede decir, a lo mejor te sale más barato pagarle los costos que esta cuestión, pero el tema del dominó es muy importante evitar acá. Y por eso la permanente revisión, rondas que se dan en torno a eso, donde lo que nos queda así, sin embargo, es avisarle a las fuerzas policíacas para que ellos hagan la labor que corresponde. Nosotros avisamos, ellos llegan muchas veces en forma muy rápida, otras no tanto, pero y ahí evitar el tema que como ya se indicaba, yo creo que a todo Chile le va muy bien cuando el cobre sube, pero a nosotros también nos pega rápidamente entonces los incentivos para que se produzcan estos robos. Respecto a las barreras acústicas, otro tipo de barreras, nosotros tenemos un plan hoy día que se obtiene también a partir de ciertas conversaciones con los sindicatos, que es ponerle una segregación, un confinamiento a las vías. Eso por supuesto ayuda, pero no resuelve el problema. O sea, genera mayor dificultad, pero también, y en una de las imágenes se mostraban ahí, que nuestro confinamiento tenía distintos colores. Y es porque rompen uno, lo reponemos, lo vuelven a romper. Entonces, ese confinamiento tiene mucho más, claro, incomoda al tipo que va a robar, pero tiene mucho más sentido para evitar que pasen animales de lado a lado, o incluso a veces nos pasa mucho que la gente que anda un poquito de vagabunda por ahí y con trago, se nos generan unos problemas mayores. Y contarles también a los diputados, cuando se produce un accidente con ese tipo de efecto, que puede ser gente que finalmente es atropellada y fallece instantáneamente o que queda herida, el tren queda detenido y no menos de, a veces, hasta que el juez llegue. Y no siempre, cuando hay herido es más fácil darle tránsito al tren, pero si hay una persona fallecida, el tren no se mueve hasta que el juez da las instrucciones de mover al cuerpo. Y por lo tanto ahí no hay nada que hacer. De hecho, el maquinista es tomado detenido,
va inmediatamente a hacerse la alcoholemia, que es parte de la investigación, y el tren no se mueve. Y entonces cuando tenemos una sola vía, que es de San Fernando al sur, la operación se detiene completamente, ¿no? Bueno, entonces esas son dificultades que son, más allá de la complejidad de la operación, también asociada a este tipo de efectos que provoca esta situación, y probablemente es lo más sano que hay que hacer, pero perturba entonces nuestra operación correcta. Respecto a la consulta del diputado Irarrázaga, contarle que efectivamente tenemos el problema de que no es cachetoneo, pero lo hacemos bien y entonces más gente va, y tiene un límite de producción nuestras vías y nuestros trenes. Hoy día estamos usando toda la flota que está disponible. De hecho, estamos haciendo algunas gestiones para poder tener flota de respaldo que permita no aumentar la capacidad, es poder tener la capacidad de reemplazo para que se hagan los mantenimientos regulares a los trenes. Entonces, cuando usamos automotores, que son estos trenes que son, digamos, que irían dos cabezas, ¿no? No es sumarle un carro más, porque sino que tenemos que traer otro tren más. Y entonces lo que pasa, para efecto de nuestras inversiones, es que tenemos que pasar por el Sistema Nacional de Inversiones. Entonces tenemos que hacer un estudio de factibilidad, meterlo al Sistema Nacional de Inversiones, que nos pongan el RS. Después que eso ocurre, tenemos que construir la base, llamar a la licitación, mandar a hacer los trenes y traerlos. Todo ese proceso, si es más o menos fluido, demora entre 4 y 5 años. Entonces, por supuesto que estamos haciendo gestiones para incrementar eso, pero tenemos que pasar por el apoyo, la rentabilidad social, ¿no? Si no tenemos el RS, no podemos salir a comprar trenes. Entonces, yo supongo que efectivamente todas estas gestiones que se mencionan, que por cierto son muy buenas ideas, buscaremos la fórmula para poder darle, digamos, viabilidad efectivamente, y como usted señalaba, de repente, como ocurre en otros modelos más bien de metro, inyectar un tren vacío para recoger y a mí me ha pasado, porque nosotros cumplimos la promesa de pasar, no sé, cada 15 minutos por la estación, pero si viene todo lleno, la verdad que no, al final uno espera como 45 minutos antes que pueda subirse al tren, entonces al final igual la espera es muy larga. Pero estamos no tan solo preocupados, sino ocupados de buscar una solución que nos permita, por una parte, darle respaldo a nuestra operación, en el sentido que puedan entrar a taller cuando tienen que entrar a taller los trenes, y tener algunas inyecciones de capacidad de acuerdo a la actual operación. Pero no va a ser rápido, ¿no? Pero estamos preocupados de buscar una solución corto plazo, desde aquí a fin de año, tener algo que podamos aportar precisamente a ese tipo de tráfico. Muchas gracias. Para finalizar, el diputado Fernando Borges había pedido la palabra. Yo solamente voy a hablar porque el ministro, por su intermedio presidente, nombró el tren Alerce, Puerto Montt, Yanquihue, Alerce. Puerto Montt, sí, lo que usted dijo. Y me llamó la atención lo que dice el director nacional de EFE, rentabilidad económica. No, económica, dijo él, por el tema del proyecto. Entonces, lo que quiero plantear aquí, oye, usted dijo que en 2 años se veía si es que era rentable o no un tren de esas características en un sector determinado. Parece casi tragicómico porque cuando el presidente inaugura un tramo, al otro día el tren no funcionó. Pero ese ya es otro tema. Entonces, me gustaría saber si usted me asegura en esta comisión si es que ese tramo, Puerto Montt, Yanquihue, Puerto Varas y Alerce, en 2 años, porque 2 años es el otro periodo, ¿cierto?, va a tener la rentabilidad económica para que tengamos esa ruta. Si usted me dice que en esta etapa que ha estado funcionando el tren, no sé cuánto, y lo puedo consultar, puedo pedir que en la comisión nosotros tengamos la información de cuánta gente ha usado este tren en ese tramo. Pero me preocupa que la rentabilidad económica haga que en algún momento ese servicio se pierda. Porque usted me dice, si yo en 2 años no tengo flujo económico, no le tengo ese servicio a la comunidad.
y yo tengo que velar para que ese servicio sea un servicio social a la comunidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es un tema netamente que va a tener que tener un subsidio puntual. Vamos a tener que ver que realmente la cantidad de gente use el tren. Entonces, si usted dice que la rentabilidad económica lo va a ver en 2 años y estos 2 años van a ser con el otro periodo, me gustaría saber si usted es capaz de decirme que eso va a ocurrir con este tramo, estimado presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Borges. Ahora sí, para finalizar, la diputada Emiliana Ullado. Gracias, presidente. Me pareció muy bien todas las presentaciones y el análisis que hacen cada uno de los diputados. Y la verdad es que es preocupante cuando un sistema de transporte tan importante como es ferrocarriles, finalmente por culpa de algunas personas que no comprenden que lo que significa para el traslado de muchas otras personas que se trasladan por trabajo, diversas situaciones, nos encontramos con personas que roban cables. Y la verdad que eso es complejo, porque este sistema de transporte es uno de los más rápidos y seguros, pero dada esta situación nos encontramos con toda esta falencia que ya ha explicado don Eric Martín y también que señalaba la gerenta general, la señora María Constanza Villalobos. Yo he visto en el señor ministro toda la voluntad para poder avanzar en tener más posibilidades de que el tren pueda recuperarse, porque también hay mucha historia en diversos lugares cuando pasó el tren y era la única forma de movilizarse más rápida que tenían. Hay nostalgia en varios lugares, hay grandes recuerdos, también era una forma donde toda la familia podía viajar a diversos lugares. No teníamos esta cantidad de delincuencia como la que tenemos hoy día y donde algunos por tener el dinero fácil terminan afectando el transporte de muchas familias. El llamado es a tener esa conciencia, pero no sé qué sucede cada día con el actuar de cada una de aquellas personas. En el sector de La Unión, Trumao, San Pablo, hasta llegar a Osorno, hay una propuesta de aquellos dirigentes que se han juntado y que han colocado dentro de sus objetivos el poder solicitarle al señor ministro y también a don Eric Martín como presidente del directorio F, evaluar aquella situación donde el tren les permitió conectarse con la ciudad de Osorno a los de La Unión. Trumao fue un sector que tuvo mucho auge, así también el sector de Chacayal, todavía están ahí las evidencias, gran parte de los rieles del tren y también el sueño de muchos de aquellas personas que lo hicieron tranquilamente, sin que nadie estuviera robando ningún tipo de cable y transitaban seguro. Y por lo tanto también ellos señalaban qué posibilidades hay de que se puedan incorporar dentro de esta red que ya de alguna manera el señor ministro lo ha difundido, también el presidente, y donde el directorio de ferrocarriles también lo ha asumido, pero hoy día lo veo un poco nostálgico con toda esta situación que ha ocurrido, donde escuchaba al presidente señalar es importante que nosotros podamos colocar recursos donde no se requieren grandes utilidades, pero tampoco se puede estar a pérdida, por lo tanto es una situación que hay que evaluar, que hay que también coordinar y espero que esto pueda solucionarse y podamos entregarle a todas aquellas personas que lleguen los tiempos oportunos, no como lo que le ocurrió al presidente, en un transporte que había pretendido que eran de 4 horas y finalmente terminó siendo 8 horas. Eso no puede ocurrir porque hay muchas personas que esperan
que este servicio de transporte sea lo más ágil posible. Así que eso, señor ministro, señor presidente, les dejo ahí para que en algún minuto lo dejen anotadito y puedan decir si vamos a tener los recursos o haremos las presentaciones de este proyecto. Gracias. Sí, sí, ministro. Solo un comentario breve, que aquí nos hemos enfrentado a una dicotomía que es evidente, ¿verdad? Que es que el transporte público de calidad, como el que presta el servicio ferroviario, es algo que todos queremos y queremos ver en nuestra región, en nuestra ciudad, y que nosotros estamos recibiendo permanentemente. Son comentarios como, bueno, ¿y mi región cuándo va a poder tener ferrocarril? Y ahora el diputado que dice, oiga, pusieron el servicio, funciona re bien, no me lo vaya a quitar, po. Y por otro lado tenemos la empresa que dice, bueno, está bien, pero nosotros no somos magos, tenemos que ser capaces de poder financiar la compañía. El año pasado en el Congreso aprobamos la ley de subsidio al transporte público, que es una estupenda herramienta para poder resolver esta dicotomía. En el fondo, hoy día los gobiernos regionales van a tener recursos para definir autónomamente en qué asignan esos platas. Si hay regiones en las cuales el objetivo tiene que ser barcazas, a lo mejor, como hay algunas regiones del país, u otras en las cuales el servicio tiene que ser un servicio ferroviario, o transporte escolar, o taxis colectivos, ¿no es cierto?, o buses. Y es ahí donde va a estar la decisión, y nosotros habilitamos también incluso en este Parlamento la posibilidad de que se financie no solamente infraestructura y tecnología, sino también costos de operación, que es lo que se necesita en este caso. Fíjese lo importante. La ley anterior no permitía financiar costos de operación. Ahora abrimos ese espacio para que el gobierno regional, por ejemplo, de los lagos, pueda decir parte de los recursos va a cubrir el gap, la diferencia que hay entre el costo de operación y los ingresos que recibe el servicio ferroviario por ingreso. Entonces, estamos en un mejor mundo del que estábamos antes gracias a la gestión que hemos hecho todos juntos en este Parlamento para poder disponer de recursos que permitan cerrar esa diferencia y que permitan que el servicio ferroviario pueda seguir adelante. Ciertamente es una posibilidad. Otra posibilidad es disponer de recursos para que los servicios ferroviarios que son tan importantes puedan seguir adelante. Está la posibilidad también y la necesidad de ir recuperando los ramales, recuperando la infraestructura, recuperando estaciones como la de Chimbarongo, para lo cual evidentemente eso también requiere recursos, como bien decía el presidente de la compañía. Muchas gracias, ministro. A propósito de esto mismo, quiero hacer el siguiente punto y me gustaría solicitarle a la comisión un oficio, porque me acabo de acordar que el gobernador de la región de Ñuble, en este caso, decía que no se podía financiar transporte escolar con recursos de la ley Espejo. Por tanto, me gustaría oficiar que en el fondo el ministerio nos responda si procede o no procede, porque en el fondo se está utilizando esto precisamente como para no dar la respuesta que efectivamente esperábamos en relación a esta ley. ¿Habría acuerdo? Absolutamente. Perfecto. Entonces, agradecemos la visita de todo el cuerpo directivo de la empresa Ferrocarriles del Estado, agradecidos de su presentación, quedan en libertad de acción y le damos paso entonces al segundo punto de la tabla. Se tiene que quedar el señor ministro en... Sí. Lo que pasa es que yo creo que vamos a terminar acá en pesaje con las dos personas. Lo que pasa es que mejor la sesión siguiente exponen y votamos. ¿Cuándo? ¿Ahora? No, mañana. O sea, mañana en la próxima sesión. Que pongan ahora. Es muy cortito. No le cortemos su inspiración. Ya, perfecto. Entonces le damos el espacio al señor ministro y posteriormente a los dos invitados que teníamos, o sea, que tenemos agendados vía Zoom. Señor ministro. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio tenemos una presentación que lo que resume es este proyecto de ley que establece medidas y nuevos mecanismos para enfrentar la evasión de pago de la tarifa. Este es un compromiso que tomamos también en la Comisión Mixta de Presupuesto el año pasado, que lo íbamos a presentar antes del mes de marzo y lo hicimos dentro del plazo convenido. Este es un proyecto que además construye sobre un proyecto de ley presentado por el diputado Carlos Bianchi y que recoge algunos de los elementos
algunos de los elementos de ese proyecto de ley que están incorporados aquí. ¿Ah? Por favor, siguiente. La verdad que la ley se estructura en torno a 5 pilares, que son los que están aquí expresados. El primero tiene que ver con algo que es muy común en otros países del mundo, que cuando una persona es sorprendida, no habiendo pagado el pasaje, antes de pasarle una multa se da la alternativa de pagar una suerte como de pasaje mayor, así como que por ejemplo 30 veces el pasaje, de esa manera evitar todo el proceso de fiscalización a continuación. Esa es una medida que está puesta acá, la posibilidad de pagar lo que hemos llamado una tarifa recargada, que se ofrece a quien paga el pasaje como alternativa a su infracción. Ese valor va a ser fijado por el Ministerio de Transporte junto con el Ministerio de Hacienda una vez aprobada la ley. Además, se permite que haya más personas habilitadas para el cobro. Hoy día, por ejemplo, los inspectores fiscales, los inspectores municipales, personal de Metro, DF, no puede hacer esta fiscalización y aquí lo que estamos haciendo es dándole la posibilidad junto también a los prestadores de transporte público. Esta es una competencia que no tiene Carabineros tiene que pasar la multa, pero la posibilidad de poder hacer esta fiscalización del cobro también lo van a poder hacer estos funcionarios. La segunda dimensión es que hay un nuevo procedimiento administrativo del cobro de la multa, aprovechando que nosotros aprobamos la ley CATI, ¿verdad? Eso nos abre una posibilidad para que sea esta división de fiscalización la que lleva adelante el proceso administrativo del cobro de las multas de una manera mucho más expedita y así evitando tener que saturar, ¿verdad?, los juzgados de policía local. El tercer elemento del proyecto de ley es el fortalecimiento de los efectos del registro de pasajeros infractores. ¿Qué pasa con una persona que no paga la multa, verdad? Lo que estamos haciendo acá es agregar 3 penalizaciones adicionales a las que hoy día ya existen. La primera es impedir que una persona que está en el registro de evasores pueda, por ejemplo, acceder a espectáculos de fútbol profesional, denegar el otorgamiento o renovación de pasaporte y una causal de rechazo del permiso de residencia si la persona es extranjera. Y además aumentamos la vigencia del registro de pasajeros infractores de 3 años a 5 años. Como cuarto punto, para aumentar la seguridad del transporte público, se agrava la pena de quienes lesionan o amenazan a los conductores de transporte público y a inspectores municipales. Hoy día eso no está agravado como una falta adicional y eso es parte también de lo que estamos incorporando acá. Se agrega también como prohibición a la ley del tránsito el ejercicio del comercio ambulante en instalaciones de Metro y DF, algo que ha sido particularmente notorio en Metro en los últimos meses, y agrega la prohibición de ingreso por la puerta trasera, salvo si que está debidamente autorizado el Ministerio de Transporte, como por ejemplo personas que ingresan con coche o con una silla de ruedas y que son autorizados por el conductor. Y como quinto punto, de mayor eficacia el control de la evasión y del fraude por las personas que hacen mal uso de los beneficios, como por ejemplo tarjeta nacional estudiantil o adulto mayor. Aumenta la fiscalización frente a este uso indebido de instrumentos de acceso con beneficios tarifarios. Se permite que el personal de Metro y los prestadores de transporte puedan hacer esta fiscalización, cosa que hoy día no pueden hacer, que me parece importante que lo puedan hacer. Y finalmente, el que se suspende inmediatamente el beneficio al titular del documento. No se suspende la tarjeta, se suspende el beneficio. Lo que me parece muy importante es una persona que ha hecho un mal uso de una tarjeta de adulto mayor o estudiantil. No solamente se le quita la tarjeta, sino que se le impide poder solicitarla nuevamente. Siguiente lámina y última. Este es el proceso general, ¿no es cierto? Una persona, para que ustedes se hagan una idea, ¿no es cierto? Una persona que ingresa al transporte público arriba a la izquierda y es sorprendida por un fiscalizador, se constata el pago de la tarifa. Si es que pagó la tarifa, sigue en el bus. Si no, se le ofrece la posibilidad de pagar esta tarifa recargada que hemos hablado, como se hace en otros países. Si es que la paga, la persona sigue en el bus. Si no lo hace, se notifica una infracción y tiene todo este proceso administrativo que va a ser más rápido, producto de la ley CATI. Y una vez que paga la multa, ok, termina el procedimiento, pero si no, pasa a este registro de pasajeros infractores que va a durar 5 años y va a tener una mayor cantidad de sanciones asociadas a estar ahí dentro. Las indicaciones acá que nosotros estamos presentando al proyecto de ley, que ya fue aprobado en general en esta comisión, son 4. Uno, que el pasajero solo podrá pagar la tarifa recargada el número de veces y dentro del periodo de tiempo que termine una resolución de transporte y hacienda, de modo que una persona no se habitúe a que mi sistema es simplemente pagar la tarifa recargada. No lo va a poder hacer muchas veces. Segundo, la autentificación biométrica que se realice mediante dispositivo electrónico será verificada con los datos de registro civil e identificación. Tercero, esta tarifa adicional y el cobro administrativo de la entrada en vigencia ha transcurrido 1 año desde la publicación de la ley, de modo de una debida transitoriedad.
y lo mismo respecto de los nuevos efectos del registro de pasajeros infractores que entrarían en vigencia transcurridos 6 meses de la publicación de la ley. Ese es el proyecto de ley que nos gustaría tener la posibilidad de empezar a votar en la próxima semana en la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Maravilloso. 5 minutos para cada uno de los... Lo que pasa es que tenemos a 2 personas que vienen por pesaje, expositores. Sí, perfecto. Perfecto. Muchas gracias, señor ministro. Entonces, le damos la cordial bienvenida a don Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones Chile. Le acompaña don Diego Ramírez, Departamento de Estudios, y Mauro Araya, director de la Federación de la Región Metropolitana. Y también Javier Insulza, gerente general de la Asociación de Transportistas de Carga Chile Transportes AG. Muy bienvenidos a la Comisión de Transporte. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Nosotros hemos estado viendo este proyecto del año 12 que fue presentado al Congreso y hasta el año 12 que no se ha movido. Por lo tanto, Diego lo va a presentar esta presentación, así que me gustaría que pudieran escuchar nuestra posición, una confederación que tiene 71 años de vida. Don Juan, le comento que tenemos, nos están llamando hasta a las 7:30, tenemos sesión de sala, así que ustedes distribuirán el tiempo, pero tenemos el límite de las 7:30. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio a todos los parlamentarios integrantes del comité. Efectivamente, la materia en discusión en primer trámite constitucional sobre la normativa legal en el sistema de autocontrol de pesaje de carga. No sé si se está viendo completo, ¿bien? No se está viendo. La presentación dice usted porque acá no se ve nada. Sí, no se ve. De todas maneras está habilitado para compartir pantalla. Si gusta, mientras tanto... exacto. Voy a pasar a explicarlo de acuerdo, es lo mismo. Y queremos manifestar la posición de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile sobre el mensaje 186, raya 360, que modifica la normativa sobre autocontrol de sistema de pesaje. En el análisis que nosotros hemos hecho del proyecto, como indican los objetivos y contenidos del proyecto de ley 8654/15, que fue aprobado en general por esta instancia parlamentaria, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile manifiesta su concordancia en general. Asimismo, consideramos totalmente necesario modificar el sistema regulatorio en relación al pesaje de camiones por parte de generadores de carga, vale decir, puertos, centrales de transferencia y lo que tenga que ver con el movimiento logístico de carga que posteriormente va a camiones. Puntualizar que fue esta confederación la que en 2012, hace 13 años, discutió con el gobierno de entonces corregir los continuos partes, multas y detenciones de camiones con sobrepeso sin identificar la responsabilidad en el generador, puerto o central de transferencia. Voy a pasar a explicar muy brevemente esto, dado que aquí está, digamos, la clave de este proyecto. Nosotros somos de la opinión de que el proyecto de ley, actualmente como está, recoge bien la obligación legal que tendrán el despachador y el receptor de pesar los vehículos y que ello implique la generación además de un documento que certifique el peso y que eso tenga validez legal. Lo anterior se reconoce, vemos con claridad en la iniciativa en discusión de los puntos 1 y 2 del título 3. También que para dimensionar y poner en contexto este tema, indicar el parque de camiones en Chile es de 221.000 unidades aproximadamente. Moviliza el 95% de las cargas transportadas y existe un universo de unas 40.000 empresas
de transporte, en general alrededor del 95%, son pymes y también medianas empresas. ¿Por qué entregamos nuestro respaldo y queremos que esto quede consignado al proyecto de ley? ¿Y qué es lo que hemos venido tratando de motorizar? Porque la CNDC sostiene que hoy la situación en la fiscalización de pesos y el romaneo de vehículos desde estaciones de carga y transferencia implica una desprotección para los transportistas, dado que no pueden intervenir en los tonelajes declarados de contenedores y equipos de carguillo. Ahí está el punto central. Se mantiene un estatus que es bastante injusto porque hace recaer en el transportista el pago de multas, el pago de sanciones, incluido también el retiro del vehículo, por un procedimiento del que no es parte y de que carece de injerencia. Por lo tanto, nosotros vemos que los incentivos están mal puestos. Se libera de responsabilidad a quien tiene el deber del pesaje. En otras palabras, señores diputados, presidente, por su intermedio, el transportista no puede controlar el tonelaje que tiene un contenedor. Eso no es de su incumbencia. Él recibe el contenedor, por ejemplo, en un puerto, se lo ponen arriba y puede estar excedido en el peso. Y eso no es responsabilidad, pero tiene que responder ante los controles, incluso como señalábamos, con el retiro del vehículo. Por lo tanto, este gremio expresa su respaldo para un trámite, ojalá, lo más rápido del proyecto de ley en sus instancias constitucionales. Y asimismo, solicita añadir en su texto dos indicaciones. La primera es que se libere de responsabilidad y del pago de multas al transportista en caso de que la carga salga mal pesada o mal pesada del generador, puertos y estaciones de transferencia. Y en segundo lugar, letra B, la norma que aplicará el funcionamiento de la romana o sistema de pesaje será la que dictamine Obras Públicas o el organismo competente, no el puerto, no la estación de transferencia. Esa es la presentación que nosotros como Confederación de Dueños de Camiones podemos entregar y estamos a disposición de lo que ustedes determinen para corroborarles con mayores detalles de información. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Diego. ¿Se ofrece la palabra a alguno de los otros invitados? Nosotros tenemos un invitado, una presentación aparte, somos dos espacios aparte, señor presidente. Desde Chile Transporte es uno y por eso no sé si quiere que hagamos nuestra presentación al tiro o esperamos a que le hagan consultas a la Confederación. Tienen seis minutos, así que aproveche el tiempo para poder presentar. Gracias, presidente, por su intermedio. A ver, déjeme. Creo que mi presentación sí se ve. Ok, está yo. Sí se ve, ¿verdad? Sí, acá estamos viendo. Ok, perfecto. Presidente, nosotros somos Chile Transporte, para hacerlo muy rápido, somos la asociación gremial que reúne a las grandes empresas del transporte de carga. Diego hablaba de 95%, nosotros tenemos las empresas más grandes, deben ser el 1%, pero juntos transportamos más del 40% de la carga de Chile. Me acompaña el encargado de estudios de Chile Transporte, Sergio Bravo. Voy a ir muy sucintamente. Nosotros también estamos de acuerdo y lo que queremos remarcar es que así como los pequeños transportistas están de acuerdo, nosotros también estamos de acuerdo con este proyecto de ley y pedimos que se vea con la mayor celeridad posible, pensando en que ya lleva mucho tiempo en tramitación. Pensamos que este proyecto tiene 4 puntos sustantivos que son claves, que es uno, como lo dice ahí, genera una definición del nombre de empresa generadora de carga, da una definición a ello, y donde están los centros de transferencia, como se decía. Están también las obligaciones del transportista, pero en especial está el tema de la fiscalización y un refuerzo de sanciones por incumplimiento. Creemos y consideramos que los generadores de carga, también llamados mandantes de forma más coloquial, son fundamentales y son responsables y que hasta el día de hoy en general no cargan con la responsabilidad que esto
lleva adelante. Escuchamos y también eso fue una de las cosas que nos hizo venir hace unos días un invitado, hace un tiempo atrás, a un invitado de una asociación de otro ítem, de logística para ser preciso, que hablaba de generar estudios porque los estudios eran antiguos. Lo cierto es que los estudios hay incluso del año 2023 y plantean que es necesario un aumento de la fiscalización y que también los estudios ayudan a generar que la misma fiscalización es la fundamental para que no se exceda el peso permitido. También en el análisis que les estamos mostrando, que tiene la secretaria presidente esta misma presentación para que se las pueda entregar con mayor detalle pues, y la puedan revisar con mayor detalle, lo que nos damos cuenta es que los actores que interactúan con la carga tienen una importancia sustantiva en la gestión. Por tanto, lo que nos parece fundamental de este proyecto es que los generadores de carga se van a empezar también a hacer cargo y responsable de la misma, a través de las tasas de peaje o más que de las romanas que decíamos y se plantea que estén en los distintos puertos y centros de transferencia. Entendemos que lo que hoy son las plazas de peaje obligatorias generan que vialidad sea juez y parte, y por lo mismo es que consideramos que este es un problema que no se va a presentar si es que este proyecto se aprueba. Ello por cuanto los encargados del romaneo van a ser los centros de transferencia y por tanto lo que va a generar que vialidad sea ahora sí un fiscalizador únicamente, ¿no? Tanto el aumento de la fiscalización tiene la finalidad de dotar de información al gobierno en cuanto a los temas que tienen que ver con transporte de carga. La responsabilidad de los actores de la cadena logística es fundamental y se fortalece con esto. Y además va a permitir una cosa fundamental que es la generación de datos que va a ampliar una mirada a la hora de generar políticas públicas. Además de la indicación que planteaba Diego hace un rato, nosotros particularmente en el punto 2 de esta última lámina es que creemos que las plazas de peajes actualmente consideradas como obligatorias deberían de pasar a ser aleatorias y con ello pasan a ser unos espacios netamente de fiscalización y también van a ayudar a acelerar la circulación de la carga. Y a lo mejor muy rápido, presidente, pero bueno, en honor al tiempo es que me aceleré un poco. Muchísimas gracias, nos acaba de llegar la presentación, así que agradecido de su exposición y por supuesto ya los dejamos en libertad de acción y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.